Hola, el día de hoy vamos a ver estructuras de control y con esto vamos a empezar la fase de programación estructurada. Para esto vamos a empezar con esta herramienta Modelio Open Source. Vamos a dar clic en Download, la vamos a descargar y la vamos a instalar. Una vez terminado, vamos a proceder a realizar el análisis de unos algoritmos que posteriormente vamos a llevar a programación. En la parte de programación estructurada, ustedes van a poder observar las estructuras básicas de control, como son el if, como son el goto, el while y el for. Lo primero que vamos a hacer es realizar un análisis de el algoritmo que se utilizaría para realizar agua de limón. Me tomé la molestia de preguntarle a una persona cuál era la forma en la que haría agua de limón. Me dijo, pues agregaría agua, agregaría azúcar, mezclaría, después agregaría limón y listo. En sí, ignorando que no hay cantidades, es un proceso normal con el que cualquier persona puede seguir para realizar un agua de limón. Sin embargo, esto no es así con las computadoras. Cada proceso, cada paso que nos hemos definido es una situación que se va a tener que aclarar para la máquina. Agregar agua, por ejemplo, no termina simplemente en agregar agua. Necesitamos un recipiente, necesitamos saber si tenemos el agua disponible y que también qué tipo de agua, que sea agua potable. Una vez que se ha agregado, nuevamente tenemos que seguir este proceso con el azúcar. Tenemos azúcar disponible. Si lo trataran de hacer en una computadora, suponiendo que lo pueda hacer tal cual físicamente, y no hay azúcar, uno de los errores comunes que pasan es que los programas fallan por no tener cosas necesarias. En este caso podría fallar por no tener azúcar. Entonces es una situación que se debe de tomar en cuenta y se debe de definir claramente. Posteriormente mezclar. ¿Cuánto tiempo se tiene que mezclar? Hay un número de veces que se debe mezclar específicamente. ¿Cuál es el proceso correcto de mezclar? Todo ese tipo de situaciones. Finalmente, agregar limón no es agregar un limón cerrado, es agregar el jugo de limón y también esto requiere un proceso. Va desde comprar los limones, lavarlos, partirlos, exprimirlos, eh, colectando el jugo en algún recipiente o directamente en la jarra que ya tiene el agua con el azúcar. Y finalmente terminamos con el proceso. Y como pueden ver, es un pensamiento normal el pensar en procesos. Sin embargo, para las computadoras esto no nos va a servir. Tenemos que ir un poco más allá. Para esto, las herramientas que vamos a utilizar van a ser los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo deben de tener un inicio y un final que pueden ser representados por un símbolo eh, de un rectángulo ovalado. Tienen que ser conectados por líneas. Pueden tener entradas o salidas y van a tener procesos y finalmente una de las partes importantes van a ser las decisiones representadas con rombos. El algoritmo que vamos a utilizar hoy fue de hecho el primer programa que realicé. El primer programa que realicé fue el factorial y vamos a realizar este proceso para ver las estructuras de control. Vamos a ver un if con un goto, que es algo que ya no se utiliza, el goto, pero nos va a servir para reutilizar el if. Posteriormente vamos a ver el mismo programa utilizando el while, el do while y el for. Y vamos a empezar por esta fórmula.
el factorial de n se define como la multiplicación desde k igual a 1 hasta n de k. Y en su definición también tenemos que si n es igual a 0, factorial de 0 es 1. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, el factorial funciona de la siguiente manera. Si tenemos tres elementos, digamos A, B, C, el factorial nos va a indicar cuántas formas tenemos de ordenarlos. En un conjunto de tres elementos, como veíamos A, B, C, podemos ordenarlos A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B y C, B, A. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si solo tuviéramos dos elementos, A, B, podemos ordenarlos de forma A, B o B, A. Entonces tenemos únicamente dos formas. De aquí, esto nos puede servir para elementos de combinatoria. Sin embargo, pues es únicamente un elemento que nos va a servir para realizar el programa en el que estamos interesados. Posteriormente pueden buscar si lo requieren este programa y volverlo a utilizar. Muy bien, ahora pasaremos a hacer el diagrama de flujo de nuestro factorial. Decíamos que el factorial es la multiplicación desde k igual a 1 hasta k igual a n. Entonces vamos a empezar por lo siguiente. Iniciamos nuestro programa, señalamos que k va a ser igual a 1, señalamos que factorial, este va a ser nuestro resultado, aquí lo vamos a guardar, va a ser igual a 1. ¿Esto por qué? Porque vamos a multiplicar 1 por 1, nos va a dar 1. Si utilizáramos 0, tendríamos factorial igual a 0. Este podría ser un error. Más adelante vamos a ver sobre esto. Entonces, leer n. En este caso, tenemos nuestro primer proceso. En este proceso, que sería normalmente una entrada, pues nosotros vamos a hacerlo, a expandirlo un poco más para cómo lo vamos a hacer en nuestro programa. Vamos a iniciar, vamos a imprimir una solicitud al usuario de que necesitamos el valor de n y vamos a leer la información que nos proporcione desde el teclado. Eso va a terminar nuestro proceso. Los procesos, a diferencia de los diagramas de flujo que tienen un inicio y un final, deben de tener una entrada y una salida. Es importante, pues, que realicen la división de sus programas en procesos y subprocesos. Traten, cuando quieran hacer algo, de ir a lo más simple posible, que sean no más de 3 palabras, a lo más simple de entender que ustedes puedan hacer una instrucción. Muy bien, una vez que tenemos n, podemos preguntar, ¿es k mayor que n? Si k es mayor que n, mostramos el resultado. Vamos a... Recordemos que nuestra variable se llama factorial. ¿Ok? ¿Pero qué pasa si k es menor que n? Bueno, si k es menor que n, vamos a multiplicar resultado igual a a k por el resultado. Y vamos a sumar 1 a i. Entonces i igual a i más 1. Nuevamente, disculpen. K igual a k más 1.
El cambio lo hice porque el diagrama lo hice primero antes de revisar la ecuación, y quiero que ustedes tengan a la mano la misma forma que ven en la imagen que les voy a dejar también del factorial. Entonces, ahora k vale 2. Si k es mayor que n, pues si no, se va a repetir el proceso, si no, va a mostrar el factorial y finalmente va a terminar nuestro programa. Esto va a ser la forma en que se va a hacer. Por favor, si tienen alguna duda de lo que hemos hecho hasta el momento, por favor déjenlo en sus comentarios. Muy bien, una vez teniendo este diagrama de flujo, podemos entender qué es lo que tenemos que hacer, y de ahí vamos a proceder a realizarlo en distintas formas, utilizando las diferentes estructuras de control. ¿Por qué tenemos diferentes estructuras de control? Bueno, las estructuras de control también nos van a ayudar a tener más organizado y más entendible nuestro código. Muy bien, pues ahora vamos a seguir nuestro diagrama y pasarlo a un programa. Entonces, yo aquí ya tengo por adelantado los programas. Vamos a editar if y nos vamos a ir siguiéndolo con respecto a nuestro diagrama. Tenemos k igual a 1, factorial igual a 1, y vamos a leer n. Para eso vamos a irnos a nuestro proceso, vamos a imprimir la solicitud, decimos ingresa el valor de n que deseas calcular. Leemos del teclado con scanf. Este porcentaje de indica que vamos a leer un dígito o dígitos. Y este ampersand, si bien más adelante cuando veamos punteros lo veremos más a fondo, por el momento solo entiendan que nos permite escribir lo leído en n. Y ahora vamos a definir nuestro factorial. Ahora, esta es una de las cuestiones que normalmente no se usa el if. Es un caso especial en el que estamos usando nuestro if, pero nuestro if va a preguntar k es mayor que n. Si k es mayor que n, vamos a mostrar el factorial. Si no, vamos a hacer nuestro proceso. Nuestro proceso es factorial, y la forma en la que vamos a hacer que regrese es poniéndolo arriba de nuestro if. Entonces factorial igual a factorial por k, y k igual a k más 1. Y regresamos a nuestro if. Una vez hecho esto, compilamos. Vamos a limpiar la pantalla. Compilamos con GCC y corremos nuestro programa. If A. El valor factorial de 3 es igual a 6. Muy bien. Vamos a hacer un valor más. A 4. 6 por 4, 24. 5. 24 por 5, 120. 5 por 4, 20. 20 por 5, 100. 100 más 20, 120. Muy bien. Y de esta forma ya tenemos que nuestro programa funciona. Vamos a cerrar nuestro if y ahora vamos a irnos a while. Aquí ya lo tengo. Ahora, normalmente la forma correcta es, al hacer una estructura de control, es que el sí nos permita permanecer y el no
salga. Sin embargo, me equivoqué cuando desarrollaba el diagrama de flujo, y lo que hice fue que el sí saliera y el no entrara o permaneciera. Entonces vamos a utilizar esta negación para que el negativo permanezca. Esta es una negación de la siguiente condición. Eso es lo que hace este símbolo de interrogación. Entonces, mientras que no sea k mayor que n, vamos a realizar el mismo proceso. Factorial igual a factorial por k y k igual a k más 1. Todo lo demás permanece igual y al final salimos. Muy bien. Nos vamos a while.exe. Podemos hacer el mismo resultado. 4. While.exe 120. Y listo. Así nuestro while hemos visto que funciona. Ahora, una de las cosas que vimos es qué pasa si agregamos un 0. Nos dice que es igual a 1. Esto es porque si k es 1 y n es 0, la primera vez ya se cumple, entonces nunca entra. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos que entre la primera vez? Bueno, para eso tenemos un do while. Vamos a editar nuestro do while.c y como pueden ver, en donde estaba nuestro while, permítanme abrir nuevamente while para que los tengan en comparación. Donde estaba el while, pusimos un do y el while lo copiamos tal cual al final del corchete y ponemos un punto y coma. Ahora, algo que nos va a permitir ver que está entrando es lo siguiente. Print f entró. Guardamos. Vamos a borrar el do while.exe. Vamos a compilar gsc do while.c. Oh, error mío. -o do while. Así, do while.exe. Y vamos a dar 0. Imprimió entra. La importancia de ponerlo diagonal n. Factorial de 0 es igual a 1. Lo hizo, pasado al menos una vez. De la misma manera podemos hacerlo con 3, con 4, con 5 y funciona. Y finalmente tenemos for. El for es una estructura de control que tiene una inicialización. Si no la quieren poner, pueden poner directamente el primer punto y coma. Tiene un condicionante y un incremento o una estructura. Más adelante vamos a ver otro ejemplo con for para medir el largo de una cadena. Lo veremos en el siguiente video cuando veamos
arreglos de datos. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia con nuestro while? Bueno, nuestro K ya no lo tenemos que declarar al inicio, lo podemos declarar adentro de la declaración del for. Nuestro incremento lo hemos cambiado por otra forma de escribirlo, K más, y factorial igual a factorial por K. Hay una forma muy bonita de escribirlo también, les puede ayudar mucho. Por igual significa, cuando ustedes escriben por igual, significa que va a utilizar el factorial en sí, a sí mismo para multiplicarlo por K y lo va a guardar en factorial. Vamos a guardar. Vamos a irnos aquí a eControl, borramos for.exe y a.exe. No recomiendo que lo nombren for porque en las pruebas me di cuenta que es una variable, es un nombre importante, entonces se puede confundir su programa. Entonces lo vamos a dejar con A. Vamos a correr A de 3, A de 4, A de 5 y listo. Factorial de 3 es 6, factorial de 4 es 24, factorial de 5 es 120. Y listo. Con eso hemos concluido nuestra programación de nuestro programa del factorial utilizando distintas estructuras de control. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.